Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a Ministerios Vida Nueva. Esperamos que la palabra que escuches el día de hoy sea de bendición. Prepara tu corazón y si necesitas tomar apuntes, hazlo. Dios te bendiga. Y bueno, qué gusto que estemos aquí reunidos para la palabra de Dios, para lo que Dios nos enseña y nos habla en este día. Y sabe que Dios en todo momento es bueno. ¿Cuántos confirman esto? Amén. Dios es bueno en todo momento. Y hoy, esta mañana, el Señor nos habla en este lugar y nos ministra. Y la palabra tiene por nombre, o la enseñanza tiene por nombre el día de hoy: Él es tu libertador. Dile al que tienes a un lado: Él es tu libertador. Él es quien te liberta. Amén. Y mire, qué bueno es Dios, qué bello es nuestro Dios, que sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, el ministerio de alabanza, si le hubiera dicho que quiere predicar, la verdad no nos pusimos de acuerdo en esto. Y lo que el Señor nos ministró a través de la alabanza es que Él es nuestro libertador. Lo que no nos queda ningún lugar para la duda de que hoy el Señor va a obrar en su vida y en mi vida en esta mañana. Y quiero iniciar con esto y recordar que por el testimonio de la palabra de Dios, por lo que la Escritura nos enseña, podemos encontrar que el pueblo de Dios, en el relato del Antiguo Testamento, tenían una grande promesa, tenían grandes promesas de parte de Dios. El Señor les habló y Él les daría una tierra, la cual la describe como una tierra que fluye leche y que fluye miel. Es un pacto que lo había establecido desde Abraham, lo confirmó con Isaac y lo reafirmó con Jacob. Y podemos entender, y el pueblo de Dios pudo experimentar y ser testigo de que las palabras que Dios habló no fueron palabras que se dijeron al aire y las palabras fueron llevadas por el mismo viento, sino que estas palabras están presentes en el corazón de Dios y Él mismo sería quien llevaría al pueblo, lo dirigiría, lo guardaría, lo protegería en medio de este transcurso como su protector, como su refugio, como su libertador. Y usted puede pensar, bueno, eso a mí, ¿en qué me beneficia? Fue para el pueblo de Israel. Bueno, hoy en día la iglesia no estamos destinados a poseer una tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Bueno, si bien sabemos, vivimos en un mundo en donde va de Guatemala a Guatepeor, ¿cierto? No se ve nada prometedor el futuro, al menos en esta tierra. Pero sí tenemos una esperanza eterna, inconmovible, que es la salvación del Señor Jesucristo por su pueblo. Y cuando el Señor, como dice el corito, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa es la grande promesa que tenemos en la salvación eterna, donde estaremos en el cielo nuevo y tierra nueva, que es la salvación del Señor Jesucristo, que es este pacto de gracia que se estableció en base al Hijo de Dios, lo confirmó a través de su sangre y tenemos esta promesa de parte de Dios. ¿En qué posición nos ha dejado ahora el Señor? Estamos en la posición en la que aquellos que hemos confiado en Dios, que tenemos la esperanza puesta en Dios y que hemos confiado en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, hemos sido posicionados como pueblo de Dios. El apóstol Pedro declaró: porque somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Nos compró con su sangre, nos deja en esa posición. Y ahora, ¿en qué posición está Dios ahora que somos su pueblo? Bueno, en la misma posición que Él tuvo cuando su pueblo Israel sería llevado de Egipto a la tierra donde fluye leche y miel, es decir, como quien lo guía, como quien lo dirige, como quien le provee ayuda y libertad. Eso quiere decir que nuestro Señor se ha puesto en la posición de ser nuestro libertador. De hecho, cuando fue anunciada la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, el ángel Gabriel habló con María y habló con José y le dijo: y tendrás un hijo y llamarás por nombre Jesús.
¿Sabe qué significa Jesús? La salvación proviene de Jehová. Se fija que desde ese momento estaba implícito el trabajo o lo que ejecutaría el Señor Jesucristo para aquellos que le confesamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador por excelencia, quien nos ha librado del poder del pecado, de la esclavitud de este mundo. Y podemos tener esta certeza de esta libertad, de que en tanto se cumpla la promesa, estaremos pasando a la tierra prometida, que es el cielo eterno, el gozo eterno, y ahí se consumará la salvación. Pero pregunta: ¿usted cree que solamente la salvación para los hijos de Dios se refiere a lo espiritual en la tierra de la promesa, en el cielo, en el gozo eterno con el Señor? ¿O también tendrá que ver la libertad aquí en este transcurso de la vida? Yo creo también, por el testimonio de la palabra, que el creyente puede tener la seguridad que cuando su vida o la mía estén siendo oprimidas, perseguidas, cuando veamos, como cantábamos ahorita, el gigante que viene contra mí, cuando vemos opresión, angustia, dolor, todo lo que pueda suceder en nuestra vida, podemos entender que ese Jesús, el cual llamamos nuestro Señor y suficiente Salvador, salvará y libertará nuestra vida de los padecimientos que estemos enfrentando en este día a día. Porque seamos sinceros y honestos, la vida cristiana no es todo de color de rosa. Me disculpo de antemano si un día le dijeron: ven a Cristo y todo mejorará. Quizás fue al revés. Las persecuciones se aumentaron, las dolencias se agravaron, las dificultades crecieron. Pero ¿sabe qué? La diferencia es que ahora no estamos solos y el Todopoderoso está de nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién es entonces en contra nuestra? Eso es lo bello del tener al Señor Jesucristo, que cuando los hijos necesitan que el libertador obre en favor de sus hijos, ¿qué cree? Él trabaja y Él obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay una seguridad que podemos tener, que en tanto llegamos a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, el libertador también nos sustenta en este caminar. Pero ¿qué pasa? Lo que el diablo está tratando en este tiempo, o lo que siempre ha tratado de hacer en la vida del creyente, porque en el que no conoce a Cristo no lo agobia. Él está atrapado, está cegado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, y no vive la opresión. Están con el diablo. Pero los que hemos sido libertados por el Hijo, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo con cada uno de nosotros? Bueno, lo siguiente es que la Escritura nos enseña que los hijos de Dios debemos velar y orar. ¿Por qué? Porque el diablo, vuestro adversario, usted y el mío, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa esto? Dice como león rugiente, porque el león de la tribu de Judá es el verdadero león, que ante su rugido todo se disipa y Él nos deja en libertad. Ese es nuestro Señor. Pero Satanás quiere atemorizar nuestra vida con el ruido de lo que se le está provocando, buscando devorar la fe de la palabra de Dios obrando en nuestra vida. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? En una de esas tierras se menciona que la semilla cae, como lo que está sucediendo hoy en día con nosotros. ¿Qué está pasando? La semilla está cayendo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que busca el diablo? Andar como león rugiente, para que cuando la semilla brote y empiece a dar un fruto, empiece en el proceso del fruto, de confiar en Dios, de confiar en nuestro libertador, de creer que Él es nuestro libertador. ¿Qué va a suceder? Como decía en la parábola del sembrador, y creció la espina, pero luego el diablo vino con persecución, con dificultad, y ahogó la semilla. Lo que quiere decir que ese león rugiente está buscando que cuando ustedes y yo salgamos de este lugar con la convicción de que Él, en efecto, en verdad, es nuestro libertador, va a provocar, como ese león rugiente, que lo que cayó hoy en este día, a través de dificultad, aflicción, dificultades, lo que sea, la semilla se ahogue y quedemos: no, Dios no me liberta, no, Dios no me da la libertad.
Pero ¿qué pasa? Sin importar cuán oprimidos estemos en nuestra vida, cuán atribulados, cuán perseguidos, cuán afligidos estemos en el alma y en el corazón, nuestra vida debe permanecer confiada en el Señor y no amoldarnos a lo que el diablo quiera hacer con nosotros. Tenemos dos opciones. Podemos amoldarnos al criterio que Él nos presenta. ¿Cuál es ese amoldar que podemos tener? Tu familia no te quiere, tus hijos están perdidos, te dejó el marido, la esposa, el trabajo se va a acabar. Se está moldando todo eso en nuestra vida y le podemos creer al diablo. ¿Y qué cree? Sí, es cierto, me amoldé. O puedo seguir la visión que Dios tiene para con mi vida por lo que Él ha hablado en su palabra. Romanos 12:2 enseña: no os conforméis a este siglo. Te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene buena voluntad para tu vida? Amén. Digo, nos enseña que Él es un buen padre y que si nosotros, siendo pecadores, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no será si vuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo? Es decir, lo que Dios quiere para sus hijos es buena voluntad. Satanás quiere que nos amoldemos a lo que vemos. ¿Por qué? Porque si nos amoldamos, ¿qué cree que va a pasar? No vamos a ver ni a comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Puedo seguir la visión de Dios, puedo seguir lo que Él enseña en su Escritura, lo que Él habla acerca de la promesa de Jesucristo. Sigo esa visión y ¿sabe qué va a pasar? En su momento, en su voluntad, en su tiempo, voy a comprobar que la voluntad de Dios para con mi vida es buena, es agradable y es perfecta en todo tiempo. El pueblo de Israel tenía promesas de parte de Dios, eran grandes. Pero cuando ellos estaban en medio del gozo, de la prosperidad, de toda la suficiencia que gozaron en Gosén, donde se establecieron cuando llegaron a Egipto por medio de José, se amoldaron ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? La promesa del creyente es la salvación eterna. En esta vida, ¿qué puede pasar? Nos amoldamos al bienestar en el que estamos viviendo y podemos encontrarnos satisfechos con esto que estamos viviendo. Así estamos bien, como el pueblo de Israel. ¿Cuál era la promesa del pueblo de Israel? ¿Que habitarían en Egipto o que habitarían en la tierra donde Él les enseñaría, donde fluye la leche y la miel? Donde Él les había dicho, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con ellos? Se acomodaron, se amoldaron a Egipto. Y no solo eso, después Egipto empezó a poner mano dura sobre ellos y los trató como esclavos. Un día estaban en lo máximo, en la prosperidad, tenían provisión de parte de Dios, eran respetados en todo Egipto a causa de José. Pero llegó un momento donde ese reposo se cambió. Y eso, el apartarse de Dios a través de amoldarse a lo que se estaba viviendo, los llevó a tomar un distanciamiento con Dios y se les olvidó la promesa que Dios había hablado acerca de ellos desde que lo dijo a Abraham. Pero el pueblo fue oprimido en gran manera y se amoldó a ser esclavo. Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Mire qué fue lo que pasó. Vivieron un punto tal, así fue la dureza de su vida y en su corazón, que su vida se amargó, se amoldaron a lo que Egipto imponía sobre sus vidas, la carga de pesada sobre su vida, y fueron tratados duramente, y probablemente eso los hizo olvidar quiénes eran y a dónde iban. Te pregunto, ¿quién eres? No eres un hijo del Dios viviente. ¿A dónde vas? No vas a la patria celestial donde al toque de la final trompeta nos iremos con Cristo.
No permitas que el amoldarte a las cargas pesadas que el diablo quiere poner sobre tu vida o la mía, la persecución, las pruebas que vengan sobre nosotros, nos haga olvidar quiénes somos y a dónde vamos, y mejor aún, quién está con nosotros. No solo fueron tratados como esclavos, sino los amargaron. Y como hijos de Dios, usted y yo debemos comprender esto y tenerlo en claro en nuestra vida. Que el propósito del diablo, según la Escritura, ¿qué es? Da 3 propósitos que tiene el diablo, o menciona en esa porción: matar, hurtar y destruir. En otras palabras, lo que el enemigo quiere es matar toda la esperanza en nuestra vida de que en Jesús tenemos un ayudador, un libertador, y que nos socorre cuando clamamos ante la necesidad de auxilio por su parte. Que viene la dificultad y no vemos la pronta respuesta, ¿y qué va a pasar? No, ya no tengo esperanza. No, ya no voy a ver que Dios me restaure, que Dios me sane, que Dios obre. Pero nuestra fe debe ser: si Dios es mi libertador, en su momento se engrandecerá su nombre y veré su gloria sobre mi vida. ¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere robar nuestro gozo en medio de todas estas circunstancias. Imagínense el pueblo de Israel, de ser un pueblo privilegiado en Egipto, favorecido por el segundo del reino del faraón, José, a ser esclavos. ¿Usted no cree que el gozo se le fue por los suelos? Y es lo que quiere el diablo con nuestra vida, que el gozo caiga y perdamos la seguridad que tenemos y encontramos solamente en Jesucristo. Y quiere destruir nuestra relación con Dios a causa de esto. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos cayeron ante la trampa de Egipto, donde ellos se amoldaron a la esclavitud y se olvidaron de la promesa. ¿Y qué causó? Se distanciaron de Dios. La angustia, la vida del creyente nos hace sentir olvidados por Dios. Dígame, ¿a quién no le ha pasado que de pronto viene el sufrimiento a su vida y usted empieza: ay, yo soy el último de los que Dios le contesta oración? Yo creo que ya no alcancé la respuesta de parte de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Y podemos caer en la trampa del diablo. Y si por un momento llegaste a pensar de esta manera, te amoldaste al criterio del tiempo presente. Te amoldaste al pensamiento que Dios quiere, que el enemigo quería traer para tu vida. La persecución que el diablo pueda traer a mi vida me quiere hacer sentir que no vale la pena seguir a Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios en Israel? Libertad, tierra donde fluye leche y miel. Cuando iban a comenzar a encaminar, ¿qué sucedió con ellos? ¿No se vino la cosa peor sobre sus vidas? Lo que el diablo quiere es que pensemos que no vale la pena orar. Porque no me va a dejar mentir. ¿A quién de nosotros, cuando pasamos por alguna circunstancia, póngale usted el nombre que quiera, y clamamos a Dios, en lugar de ver una respuesta, se ve la cosa más de color de hormiga? ¿Verdad que sí? Como que se ve diferente a lo que nosotros oramos. No, como que Dios no me va a responder. Como que Dios no va a obrar. No, porque si nos amoldamos a eso, yo no voy a ver la voluntad de Dios sobre mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿No cree que Dios tenía esa buena voluntad con el pueblo de Israel al llevarlos a la tierra de la promesa? Claro que lo tenía. La promesa de la salvación redentora y la intervención divina de Dios en la vida del creyente, ¿no cree que es buena, es agradable y perfecta? Claro que lo es. Pero el hecho está en que si yo le creo al diablo, si yo creo lo que Satanás quiere hacerme pensar y creer, yo voy a caer en esa trampa, me voy a moldar y me voy a quedar en ese lugar perdido. Pero Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Lo dijo en su palabra al anunciar a Jesucristo: paz y buena voluntad a los hombres. Entonces Dios tiene una buena voluntad para nuestras vidas. Sí. Si hoy las cosas en las cuales caminamos nos han tratado con dureza, a tal punto que amargaron nuestra vida, que hicieron caer nuestra esperanza en el Señor, hoy dice el Señor: no te amoldes a ese criterio del tiempo presente, sino sigue la visión de Dios, sigue lo que Dios ha hablado en su palabra. ¿Y qué Dios ha hablado para tu vida y la mía? Gálatas capítulo 1 versículo 4. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios:
tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entendemos que vivimos en un mundo de perdición, pero eso no quiere decir que nos va a privar del mundo. Se recuerda la oración de Jesucristo: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Entendemos que nuestro libertador tiene la capacidad de guardar nuestra vida en medio de los tiempos. Esa es la visión que Dios tiene a través de Jesucristo: rescatarnos de este mundo de maldad. Y Jesús nos ayuda y nos liberta de todo lo que vivimos en este peregrinar. Y así como esta humanidad que está corrompida, estamos sujetos a dolencias, a enfermedades, angustias, preocupaciones, aflicciones. Bueno, tenemos la certeza de que aunque estemos en esta humanidad corrompida, tenemos a un Dios que socorre nuestras vidas aún en medio de este camino. Los hijos de Dios debemos siempre confiar en Él y no buscar el distanciamiento con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en ocasiones tendemos a olvidarnos de las promesas de Dios. Hasta nos tuvieron que hacer una edición especial de la Biblia llamada Biblia de las Promesas, que vienen todas subrayadas para que veamos cuál es. Porque nos olvidamos. Se nos va de la mente quién es Dios, el carácter de Dios, el amor que Dios tiene para nuestras vidas, todas esas palabras. Y créame, amada iglesia, que las promesas de Dios, que por cierto en Jesús son sí y son amén, no son promesas y palabras que se las lleva el viento. No fueron escritas para que usted y yo sentamos bonito y darnos falsas esperanzas. No, fueron escritas porque son verdad. Porque la palabra de Dios es real y la Escritura nos dice: si somos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿A qué se refiere la Escritura? Que cuando nosotros nos olvidamos de sus promesas, ¿qué cree que pasa con Dios? Mi promesa sigue en pie. Ahí está. No ha dejado de ser, no ha dejado de trabajar, sino que hasta que nos demos cuenta, recordemos sus promesas y caminemos en ellas, porque Él no se puede negar. Y mire, Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 25 al 25, perdón. Vamos a ver la opresión que vivió el pueblo de Israel. Y en caso semejante, el creyente puede ser oprimido, y es oprimido día con día. ¿Para qué? Para que no le creamos a Dios, porque estamos siendo probados, para que la esperanza caiga, para que nos sintamos en derrota. Y sigue leyendo la palabra y dice: aconteció que después de ¿cuántos días? Muchos días, murió el rey, uno que les había hecho mano dura, y había como que un hálito de esperanza: a lo mejor la cosa va a cambiar. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Y qué pasó con ese clamor? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Lo reconoció Dios. ¿Qué nos enseña la Escritura? Los hebreos vivieron dura la situación. No se había dado cuenta cuánto había pasado y cuántos se habían olvidado de sus promesas. Los historiadores relatan que fueron 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. 430 años. Les decía a los hermanos en la mañana: si a algunos de nosotros nos dura la prueba, la dificultad, la adversidad de un mes, hermano, usted y yo ya estamos tendidos en la tumba. 430 años. Pero ¿qué pasó o qué provocó que el hecho que ellos se amoldaron al criterio del tiempo presente? Provocó que se distanciaran en su relación con Dios y en su comunicación con Dios.
se olvidaron de sus promesas, y puedo entender entonces que la angustia y el clamor me hacen, la angustia y el dolor, me hacen clamar a Dios. Que la angustia y las dificultades me hacen acercarme a Dios. Son instrumentos de Dios para que yo me acerque a Él y clame. ¿Qué me enseña la palabra en todo esto? Bueno, me enseña en primer lugar que cuando oro por auxilio, Él me escucha. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice la escritura de la siguiente manera: y esta, escuche bien, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así como el pueblo de Dios clamó delante de Dios, me enseña en la escritura que Él le oyó. El salmista declara en una porción de la palabra y dice: en mi angustia clamé yo a Jehová. ¿Y qué pasó? Y Él me oyó desde su santo templo. Puesto en la vida del creyente, del cristiano, en tu angustia, en tu dolor, en tu dificultad, en tu enfermedad, en cualquier cosa. Si por alguna razón nos distanciamos de Dios a causa de amoldarnos a ese tiempo, cuando nos recordamos que tenemos un Salvador, que tenemos a alguien que es nuestro pronto auxilio, cuando nos acordamos que Él es denominado la roca fuerte, castillo fuerte, que su palabra es escudo y adarga para mi vida, y clamamos a Él, Él nos oye. Él nos escucha. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó hasta sus oídos. Dice la escritura, leímos ahorita en Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, entonces tenemos la respuesta. Pregunta: ¿tú crees que es parte de la voluntad de Dios ser tu pronto auxilio? Como que hay duda en el pueblo, como que, amén. ¿Tú crees que es voluntad de Dios ser quien socorre tu vida? Amén. ¿Será voluntad de Dios que nos brinde libertad en el momento que la necesitamos? Amén. Entonces la seguridad que me da la palabra es la siguiente: que si yo oro a Dios por auxilio, Él me socorre cuando yo lo necesito. Que si oro a Dios para que Él obre en mi vida, bueno, Él lo va a hacer y se va a engrandecer su nombre a causa de la obra de sus manos. Y así es que cuando tú y yo vivamos el peso de lo que implica vivir en medio de este mundo de maldad, lo que podemos hacer y lo más efectivo de hacer es ir a quien nos provee el descanso para nuestra alma. Lo siguiente que me enseña la palabra de Dios es que Dios no se olvida de sus promesas. Pastor, pero ahí dice que Dios se acordó, es decir, que se le había olvidado. A ver, vamos a entender. El hecho de que la palabra mencione que Dios se acordó no significa el olvido, más bien significa que para que una promesa se vuelva práctica, ¿qué debe de suceder? Bueno, debe de ejercerse el derecho por parte del acreedor. Vamos a verlo en palabras un poco más entendidas. Supongamos que Sutanito fue un hombre de mucho trabajo. Acumuló dinero, acumuló posesiones, acumuló terrenos y tenía un hijo llamado Perenganito. ¿Qué sucedió? Perenganito era menor de edad y llegó el tiempo donde iba a morir Sutanito y empezó a escribir todo en un testamento. Le voy a dejar esto, le voy a dejar aquello, pero como era menor de edad, se quedó un albacea para que él estuviera cuidado en lo que él crecía. En ese momento, Perenganito, al ser desconocedor de la promesa del testamento, no podía ser alguien que reclamaba el ejercicio de su derecho. Pero cuando él se da cuenta del derecho que le fue dado, ¿qué sucede? Mientras una herencia no sea reclamada, no se pasa a la persona. Vámonos a la palabra de Dios. Tenemos una promesa de que Cristo es nuestro libertador. Isaías nos menciona que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías nos enseña que Él cargó todos nuestros dolores y por sus llagas todos nosotros fuimos curados.
La palabra de Dios nos enseña que podemos clamar a Él y Él nos escucharía. La palabra de Dios nos enseña todo eso, pero en tanto nosotros se nos olvide que somos derechohabientes de la promesa de Dios y no ejerzamos nuestro derecho, no vamos a poder gozarlo. Me recuerda al hijo pródigo. ¿Qué pasó con él? ¿No le hicieron una fiesta con un becerro bien gordote? Pero se recuerda de su hermano. ¿Qué le dijo? Papá, toda mi vida te he servido y ni un cabrito flaquito me has dejado comerme. ¿Qué le dijo el padre? Hijo, todo lo que hay en esta casa es tuyo. El derecho estaba, pero tú no ejerciste tu derecho. Eso es lo que significa que Dios se acordó. Cuando hubo un pueblo que se acordó de la promesa, ¿qué pasó? El ejecutor de la promesa comenzó a obrar. ¿Cómo? Moisés. Quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Heme aquí, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Yo te envío con Faraón para que des libertad a mi pueblo. He aquí, yo estoy contigo. Empezó a ejecutarse la promesa en la vida del pueblo de Israel. Y no solamente eso, la Escritura también nos enseña que cuando el pueblo de Dios oró, se recordó, entró en acción la promesa, pero dice la palabra después, y lo reconoció Dios a sus hijos. ¿Qué quiere decir reconocer? Bueno, entiendo hoy por hoy que cuando un niño no es reconocido por su padre, no tiene obligación el padre. Pero ¿qué pasa cuando el padre dice, lo reconozco, es mi hijo? Toda la responsabilidad, todo el beneficio que el padre pueda tener, pueden recaer sobre los hijos. Cuando Dios reconoció al pueblo de Israel, Dios estaba diciendo, yo me encargo, yo dirijo, yo hago las cosas, yo ejecuto, yo te llevo por el desierto, yo te liberto. Cuando Dios nos reconoce a mí, ¿no dice la Escritura que Él nos dio un espíritu de adopción y fuimos sellados por su Espíritu Santo, el cual Él nos hace clamar, Abba Padre? ¿Qué quiere decir? Que cuando su Espíritu nos ha sellado, ¿qué pasa cuando nosotros clamamos a Él por auxilio y socorro? Reconozco a mi hijo que está orando desde la tierra por socorro, por auxilio. ¿Qué pasa? Empieza a ejecutarse la promesa de Dios sobre nuestra vida. Jesús es mi libertador, Jesús es mi sanador, Jesús es quien hace las cosas en mi vida. Qué bueno es el Señor. Alguien dice amén conmigo esta mañana. A muchos creyentes se nos puede olvidar esto. Se nos puede olvidar que Él sana, restaura, liberta, provee, que Él es el que nos da las fuerzas. Y en tanto no ejerzamos nuestro derecho, ¿cuál es el derecho? Señor, oro para que me des la fuerza donde no lo hay. Oro para que me des de tu paz donde no la encuentro. Oro para que me des de tu sanidad cuando no la encuentro, Señor. Las promesas comienzan a obrar en nuestra vida, y yo creo en el Dios que tenemos, que sus promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. Dios nos enseña por medio del relato dele el aplauso a Dios, no se lo guarde por favor. No guarde esa alabanza al nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, lo que me enseña el relato de la palabra de Dios, que cuando se acercaba el tiempo de la libertad en la vida de los hijos de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Parecía todo lo contrario, porque Moisés y Aarón se acercaron con Faraón. Faraón, así dice el Señor Dios Todopoderoso, deja ir a mi pueblo a que me adore el desierto durante 3 días. Y uno pensaría, pues Dios va a hablar, el Faraón va a decir que sí. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es ese Señor que yo no lo conozco? ¿Quién es ese? ¿Qué sucedió después de eso? Fíjate cómo trabaja el diablo. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar que Él es libertador, restaurador, sanador, quien socorre, quien da las fuerzas. Pero ¿cuál es el trabajo de Satanás?
Mira lo que hizo el faraón en Éxodo capítulo 5 versículo 9. Esta fue su respuesta. Dice la palabra de Dios: agrávese la servidumbre sobre ellos. Fue lo que dijo Faraón. Hágase más grande, hágase más pesada, pónganle más carga, dice, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Te pregunto, ¿era verdad que Dios los libertaría? Lo era, lo es. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que cuando escuches estas palabras, que cuando escuches la palabra de Dios, ¿qué crees que va a hacer contigo? Se va a poner y te va a ver: ay, mira, le creyó a Dios, ya va para ser liberado. No, va a ir donde tú estás y va a decir: vamos a ponerle más la carga, vamos a hacer que su hijo o su hija se haga más rebelde, que su patrón se ponga más duro, que su esposo se haga más borracho, que sus hijos sean más rebeldes, que la enfermedad se vuelva más agraviante. Es lo que quiere hacer el diablo. ¿Para qué? Para que en tu corazón y en tu mente se amolden y digan: son mentiras. ¿No dijo el faraón? Pónganles carga para que no presten atención a palabras mentirosas. Pregunta: ¿tú crees en lo que Dios nos está hablando hoy como iglesia? Yo lo creo. El meollo está que cuando salgamos y tú salgas cual paloma con el pecho en alto y digas: sí, es mi libertador, el diablo allá no se va a poner todo bonito y amiguito contigo o conmigo. Nos va a poner la dificultad quizás mayor, para que aquí y aquí en tu corazón caigas en la mentira y decir: Dios me ha abandonado, Dios no me quiere, Dios me ha olvidado, Dios me ha desamparado. Bueno, eso es lo que quiere hacer el diablo: duplicar angustias, cargas, preocupaciones, dolores, agonía. Pero sabemos que si la palabra de Dios lo ha mencionado, entonces es verdad, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En la teoría lo sabemos, pero a la hora de vivirlo es donde está el meollo del asunto. Y así como el pueblo de Dios se acercaba el tiempo de su libertad, se agravió el tiempo de la opresión, ¿qué cree que va a pasar en tanto esté próxima la venida de Cristo? Le pregunto: ¿usted qué cree que Cristo viene pronto? Yo creo que la verdad, así como están las cosas, yo creo que Cristo viene muy pronto. ¿Qué cree que es lo que va a hacer el diablo con los cristianos en este día? No con los del mundo, con los que creen y han confesado a Jesucristo como su Salvador. Va a aumentar la opresión, va a aumentar la agonía, va a aumentar la persecución. ¿Para qué? Porque dice la Escritura: he aquí que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. ¿Para qué? Cuando se agrave tu problema, cuando se agrave tu persecución, cuando se agrave tu circunstancia, tú digas: es cierto, Dios no me ayudó. ¿Qué pasa con eso? Me distancio de Dios, rompo mi relación con Dios y abandono la fe. Eso significa ser un apóstata, abandonar la fe. Pero ¿qué postura nos enseña Dios en tanto Dios nos liberta? Hoy muchos venimos con el corazón deseoso de que ponga libertad en el área de la salud en el cuerpo. Ponga libertad en el área de las relaciones familiares, con hijos rebeldes, con matrimonios ásperos. Hoy muchos anhelamos que Dios ponga libertad en economía, que nos dé sabiduría de ser buenos administradores. Hoy muchos anhelamos que nos dé libertad de las vicisitudes de la vida. Pero ¿cuál es la postura que nos enseña el Señor? Romanos capítulo 12, versículo 12. Se la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. ¿Me pueden seguir con su vista? Y el apóstol Pablo, un hombre lleno de aflicción, de dificultad, que fue lapidado varias veces, estuvo en peligro de muerte, peligro de naufragio, lo mordió una víbora, tantas cosas. Dice el apóstol Pablo: mientras esperan en el Señor, ¿quién espera en Dios? Muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos no comenzaron a orar hasta que la angustia visitó su vida. Hola, soy la tristeza.
hola, soy la enfermedad. Hola, soy la depresión. ¿Qué nos dice Dios? Mientras esperen en el Señor, que su rostro refleje la cara de un hijo que confía en Dios y espera pacientemente la salvación de su Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa a nosotros los cristianos que estamos esperando en Dios y, como diría el pastor Primo, tenemos cara de chancla de ahí del Waldos, de dólar. Para mí la Escritura me dice: muéstrate alegre. Hay pastores que está bien difícil, sí, lo sé, pero nuestra esperanza es que mi alegría no es momentánea, porque yo sé que el Señor he de ver su mano obrando sobre mi vida. No estoy solo, no estás sola. Y dice la palabra de Dios: bueno, cuando sufro, bueno, debo mostrarme paciente. Y cuando oro, debo de ser constante. ¿No nos enseñó Jesucristo a ser constantes en la oración? ¿Por qué? Porque la Escritura dice: al que busca, encuentra; al que toca, se le abra; y al que pide, ¿qué pasa? Recibe. Entonces el Señor me oyó, me escuchó. El pueblo de Israel en esa espera fueron quejas, fueron dudas, fueron faltarle al respeto al siervo de Dios. Hablaron de Moisés y Aarón, y mientras pasó el tiempo, ellos se sintieron cada vez más abandonados por Dios. Y mientras tú y yo veamos la mano de Dios obrar en nuestra vida, por favor, que nuestro pensamiento no sea otro día más en que Dios no obró. ¿A quién le ha pasado? A veces nos pasa, ¿no? Otro día más, otro mes más, otro año más. Mejor que nuestro pensamiento sea distinto, y en lugar de pensar de esta manera podamos decir: bendito sea Dios, porque otro día menos ha pasado para ver la poderosa mano de Dios obrando en favor de mi vida. Hay un testimonio que me gusta mucho. Esto pasó el pastor Emerson nos comentó este testimonio, y era una mujer en la congregación que su marido se había ido de casa, y todos los días, todos los domingos, ella guardaba un lugarcito y decía: no, viene mi esposo. Por mucho tiempo vivió de esta manera y jamás llegó su esposo, y le dijeron: loca, no va a llegar. Pero ella se mantuvo constante, creyéndole al Señor. Para sorpresa de todos, el hombre entró desde la parte de atrás y se sentó un hombre a un lado de ella. El esposo de la mujer llegó. ¿Qué voy con esto? Cuando Dios habló a la vida de Moisés, la libertad nos llegó inmediatamente. Tuvo que pasar un proceso para que pudieran salir adelante, para que pudieran avanzar hacia la promesa de Dios. ¿Qué pasó en ese transcurso? El corazón de Faraón se endureció. El corazón de Faraón se puso duro. No los voy a dejar salir, y háganle como quieran, no se van a ir. ¿Qué fue lo que pasó? Dios mostró su gloria en medio de la dureza del corazón de Faraón. ¿A qué voy con esto? Quizás hemos orado y en vez de que las cosas mejoren, se ponen peor. Quizás hemos clamado a Dios y en vez de que la cosa pinte más bonito, pinta como un cuadro de terror. No sé, está más fea la cosa. Pero cuanto más difícil se ponga la circunstancia, más será engrandecido el nombre del Señor, porque la mano de Dios obrará poderosamente. ¿Por qué se endureció el corazón de Dios? El Señor dijo al pueblo de Israel, y el faraón se pondrá duro, en Éxodo capítulo 6, y dice: y ustedes, pueblo de Israel, conocerán que yo soy Dios. Y en el versículo 7, y Egipto conocerá que yo soy Dios. No solamente iba a ser testimonio para el pueblo, sino para los que eran ajenos al pueblo de Dios. ¿A qué voy con esto? Bueno, que cuando la noche esté más oscura, quiere decir que está más próxima a la aurora de la mañana. Te le digo con otras palabras más entendibles: cuando estemos en la víspera de experimentar la libertad de Dios en nuestra vida,
cuando estemos en ese momento de que está por llegar la libertad de las cargas pesadas que hemos experimentado, cuánto más el diablo impondrá mayor dificultad, mayor agraviantes a nuestra vida, mayor persecución, mayor hostigación a nuestra vida. Esto no significa el abandono de Dios, así como en Israel no significó el abandono de parte de Dios, significó que estaba mucho más cercana la libertad en sus vidas por voluntad de parte de Dios, como hijos de Dios. Cuando estés orando en la presencia de Dios y salgas de ese lugar y lo veas más difícil, más tupido, no digas: ya colgué los tenis. No, Señor, gloria a Dios, porque veo llegar la bendición de tu libertad sobre mi vida. Veo llegar la respuesta de mi clamor sobre mi vida. Veo llegar, Señor, se ve tan densa la noche que no significa más que el amanecer está por llegar, Señor. Eso es lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Estamos por caminar en la libertad que Dios quiere para nuestra vida. Estamos por irnos en la libertad del Señor. Cuando Dios nos llame a su presencia, cuando Cristo venga, puede venir este mismo momento, puede venir en la noche, puede venir mañana, en un año, en 10 años. Pero cuanto mayor sea cercana nuestra libertad, mayor será la opresión. Cuanto mayor esté cerca la respuesta a nuestro clamor, mayor será la opresión para tu vida. ¿Para qué? Para que no creas que la palabra de Dios es verdad y digas: son mentiras. No, es real lo que Dios nos habla en su palabra. Y en esa dificultad el Señor se muestra benevolente, y es para que digamos: el único que pudo hacer las cosas es Dios. ¿Sabe? Esta semana que pasó me tocó vivir una, yo le llamo pequeña dificultad. El día viernes nuestra pequeñita Samantha nos tocó vivir algo que no habíamos experimentado, ¿no? Nuestra niña se descalabró, se cayó. Cuando pasamos este proceso, yo fui corriendo donde mi mamá y le dije: mamá, perdóname por todas las descalabradas que te hice pasar. Ya sé lo que se siente, la angustia que se siente en el corazón de uno de papá, ¿no? Y no le ha pasado que las necesidades o dificultades apremiantes llegan cuando menos posibilitados estamos. Llegó en el momento. Nada más faltaba eso, la cereza que le faltaba al pastel. Y estábamos el viernes como familia disfrutando de un helado. Y en el lugar había jueguitos y yo vi mis niños bien felices, bien contentos. Toda la semana tuve dificultad para estar con mi familia por trabajo, por ocupaciones de la iglesia también. Y dije: bueno, este va a ser el momento. Y los vi jugar, los vi disfrutando, y yo bien feliz y contento. Y de pronto veo a mi hija correr, ya estábamos por irnos. Se agarra de un tubo de los jueguitos, siguió corriendo y se resbaló y ¡pum! Aquí traigo todavía en mi mente el macetazo que se dio en esa hora. Mi hija se levanta desesperada, se agarra la cabeza. ¡Ay! Mi esposa la abraza. Yo llego atrás, me hinco donde ella: mi hijita, ¿estás bien? Y apenas le pregunté y veo el chorreadero de sangre de Cristo. ¿Qué hago? Digo a mi esposa: vámonos al hospital. Y pues la única que se me ocurrió en ese momento fue mi mamá, porque ella me atendió las 3 veces que me vio descalabrado. Bueno, les platico aquí entre nos. Una de ellas se dio cuenta hasta el otro día. Mis hermanas no le contaron que me descalabraron. Y total, le hablé a la que tiene experiencia: mamá, se me descalabró, ¿qué hago? No, pues vete aquí y así haz esto. Bueno, y ahí vamos nosotros preguntándole: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estuvo duro el golpe que se dio. ¿Cómo te sientes? ¿Te acuerdas cómo te llamas? ¿En qué escuela estás? ¿Cómo se llaman tus compañeros? ¿Cómo se llaman tus mascotas? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Todo nos los contestó. Ya íbamos más calmados. Pero en la desesperación yo venía orando: Señor, dame paz y dame la bendición, Señor, de salir en victoria en todo esto. Para gloria de Dios, yo no me descabecé como gallina loca. Yo iba en paz. Jesús, yo confío en ti. Señor, tú conoces que ahorita es cuando menos podemos pasar esta circunstancia, pero yo confío en ti, Señor. Me fui en paz. Claro, con la agonía, no iba contento porque mi hija se descalabró, iba preocupada. Sin seguro social, sin seguro de gastos médicos. Y bueno, pues vámonos al hospital que está aquí cruzando Ave Carranza, ni modo. Dios va a hacer algo, se va a engrandecer. Para esto yo todavía no tenía
confirmada la palabra. El domingo le decía a Dios, confírmame la palabra, esto es lo que yo he estudiado, mas no sé si es lo que tú quieres hablar. Llegamos al hospital y lo primero que yo llegué con mi hija, le digo a mi esposa, antes de que bajemos, revísala. Yo le vi el golpe, lo tuve que ver y ay, Dios mío, ya me la van a parchar a mi chiquita. Bueno, pues ni modo, llego, se me escalabró, ¿está consciente? Sí. Ok, solo le aviso que si ocupa suturas va a requerir de un cirujano plástico pediátrico. Y para mí se dibujaron signos de pesos en los ojos y dije, pues bueno, Dios proveerá, adelante. La tengo sentadita, mi niña, y yo en la agonía de la espera, llega un doctor, la ve y le dice, ¿qué te pasó? No, pues esto, déjame ver su herida. La vuelve a ver, traía el pedazo del chipote morado, marca Acme, hermano, era un chipotón. Y me dice el doctor, oye, estuvo bien bueno el golpe, traía un buen rastro de sangre en la espalda, en la servilleta. Y digo, sí, se pegó muy duro. Dice, pero lo raro es que trae nada más una raspada, oye. Digo, ¿cómo? Sí, nada más el cuero cabelludo se separó así en dos, no, es una raspada. ¿Cómo se cayó? ¿Iba corriendo? ¿O se arrastró? ¿Qué? Le dije, no, chicoteó en el piso. Ok, vamos, la pasaron, la revisaron. Dice, le vamos a tener que sacar radiografía. ¿La quiere sacar aquí o en otro lugar? Le dije, ¿aquí? O sea, ya no me quiere otro lugar. Y dice, bueno, espérenme en esa sala. Y ahí estamos esperando mi esposa y yo, los dos callados, llorando al Señor. Padre, tú conoces todo, en ti confío. Y en eso que se abre la puerta y veo saliendo una doctora, y le dije, oye, yo la conozco, la doctora de mi esposa. ¿Qué hacen aquí? Se descalabró la niña que sacó usted, oiga. Mi niña, ¿cómo que se descalabró? A ver, la checó. Espérenme, se vuelve a meter. Y dije, gracias Dios, porque ya nos vas a ayudar. Y en eso viene el doctor, el primero que nos atendió, y le dijo, señora, pásele, véngase con su niña. Y dije, no, ya se va, no nos va a ayudar la doctora. Y escucho que se encuentran adentro la doctora de mi esposa y el que nos atendió. Digo, ¿qué le vas a hacer? Esto. Mira, trae esto y esto y esto. Le vas a poner esto, la vas a limpiar y no le pongas nada más porque no ocupa nada más, ¿ok? Sí, doctor. Bueno, la llevaron a radiografía, para gloria de Dios no tenía nada, si se veía el bulto grande del golpe. Y yo esperando allá afuera, y nada más viene el de recepción, pase con esto a caja. Y dije, sí, ahora sí, Señor, engrandece tu nombre, Padre, porque ahorita el mío está por los suelos. Me voy para la caja, Señor, en ti confío. Llegué y le dije, ¿cuánto es, oiga? Un hospital privado, sin seguro de gastos médicos, un particular. Llegué bien seguro, como les dije a los hermanos en la mañana, como si trajera la American Express, la Black. Cóbrele. ¿Cuánto es? Me dice, señor, son 1,000 pesos. ¿Cuánto? 1,000. Tenga. Yo me reí en ese momento, porque la verdad para mí me abrumó en un momento. ¿Posibilitada estaba? No. ¿Tenía capacidad? No. Pero son en los momentos donde se agravia la agonía, la preocupación, la dificultad, en donde el Señor toma ese perfecto momento para que su santo nombre sea glorificado en medio de todas las cosas y podamos decir, este fue el Señor y no fui yo. Porque si yo hubiera tenido seguro de gastos médicos, mira, Mafre, Seguros Monterrey me respalda, pero no, a mí me respaldó mi Dios y Él no me falla, Él no me deja y Él no me abandona. A veces pensamos que las dificultades son para que nos comamos las uñas, para que nos enfermemos de los nervios, ahí estemos todos temblorosos. ¿Qué es? No, pues es cristiano y tiene muchas dificultades. Hubo un momento en la historia de la palabra de Dios donde los discípulos de Jesucristo vieron un ciego de nacimiento. Lo vieron, iba caminando, y la pregunta que salió es, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y fue el momento perfecto para que se estableciera las cosas de la vida que a veces nos pasan. El Señor le dijo, a ver, no pecó ni él ni sus padres. Y entonces, ¿por qué estás ciego? A veces pensamos que lo que pasamos es por causa de algo. No, pequé, puede pasar, la desobediencia trae castigo. Pero
Pero a veces las circunstancias que vivimos son para que el nombre del Señor sea engrandecido. Porque Jesucristo dijo: no es más que para que mi gloria sea manifiesta en la vida de esa persona. Dale el aplauso fuerte al Señor. Cuando veas que Faraón se ponga durito, cuando veas que la persecución se ponga dura, cuando veas que la tristeza, cuando veas que iba a mejorar pero se pone peor, no pienses: aquí quedé. Piensa en tu corazón con fe: este, Señor, es el panorama perfecto para que tu nombre sea engrandecido en este tiempo, Dios. Yo no puedo, yo no tengo capacidad. ¿Qué pasó? Se agravió el problema, se agravió la dificultad. ¿Qué pasó con Israel? Se puso duro el faraón. Pero ¿qué hizo Dios? Esto es para que conozcas, tú, pueblo de Dios, yo, pueblo de Dios, que Él es Dios. Para que conozca que tengo un Dios que cuando oro me socorre. Para que conozca que tengo un Dios que cuando me siento en dificultades, este pobre clama a Jehová y Jehová lo oye desde su santo templo, y paciente espera en el Señor y Él me responde a la respuesta de mi clamor. Pero por favor, no caigamos en esa trampa del diablo de amoldarnos. No, ya me quedé en Egipto. No, ya me quedé triste, ya me quedé amargado, ya me quedé en la agonía, ya me quedé en la persecución. Si quieres, amóldate al criterio del tiempo presente. Pero te digo algo: no verás la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios de parte que Él tiene para con tu vida. ¿Qué quieres tú? ¿Amoldarte o pegarte a la visión que Dios tiene y que sepas y conozcas una vez más que Él es tu libertador, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es quien te fortalece, quien te socorre? Yo prefiero conocerlo de esta manera. ¿Alguien dice amén conmigo en esta tarde? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Y déjeme le digo algo. Esto no, como les dije ahorita, no es para yo ponerme de porrista y usted se sienta mejor. Es para recordar las palabras de verdad que el Señor ha declarado en su escritura. Isaías a mí me enseña que toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él jamás vacía, sino que cumple el propósito por el cual le envió. Cuando el Señor le dijo a Moisés: voy a liberar a mi pueblo, he aquí yo me acerco a ellos para liberarlos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no iba a ver si podía libertarlos de Egipto. Quería decir que el Señor en efecto los libertaría de Egipto. Cuando el Señor nos ha declarado en su palabra que Jesucristo es mi salvación, es mi Señor, es mi Redentor, es quien me liberta de mis dolencias, es el quien me sana, es el quien me da fortaleza, es el quien me ayuda en medio de debilidad, entonces quiere decir que en efecto Él me va a ayudar. Pero no caigas en la trampa del diablo. No caigas en la mentira de Satanás, porque durante la vida del cristiano nos vamos a encontrar con todo este tipo de circunstancias. Vivimos en una humanidad caída. El hombre va a tener que sudar, la mujer iba a tener dolores de parto, el hombre iba a tener que trabajar, el hombre va a padecer enfermedad, el creyente iba a padecer persecución, el creyente iba a padecer señalamientos por parte del diablo, el creyente sería probado por parte de Dios. Pero ¿qué me enseña a mí mi Señor Jesucristo? Estas cosas os escribo hoy para que en mí tengáis paz. No como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento humano, para que en medio de todas esas agonías usted y yo, los hijos de Dios, estemos firmes y convencidos de que Dios es nuestro pronto auxilio. Quizás en tu mente, en tu corazón, o quizás los que estén cercanos a ti estén como la esposa de Lot. Todavía esperas a que Dios te ayude. No te ha ayudado. Sí, todavía no me ayuda, pero está trabajando y en su momento de ver su mano sobre mi vida. Todavía esperas que tus hijos regresen a casa. No te ha ayudado en tanto tiempo. Sí, no ha resuelto, pero está más cercana que nunca mi respuesta de parte de mi Señor. No te olvides nunca de qué significa Jesús. La salvación proviene de Jehová.
No te olvides de cómo sería llamado el Señor: Emmanuel, Dios con nosotros. No te olvides que la Escritura dice: ¿qué podemos decir entonces, según Romanos? Que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? No permitas que se te olvide esto, que se salga de tu mente y tu corazón. Si la vida te ha puesto cargas duras y pareciera que lo que pasa en tu vida es más amarga que dulce y amarga toda tu existencia, recuerda esto: que el clamor que se hace en medio de la angustia tiene por destino el oído de Dios. Porque a veces pensamos que nuestras oraciones no salen de este techo. No. Ay, mi oración parece la oración de los hermanos Wright, los que hicieron en el avión en las primeras pruebas de los aviones. Despegaban y ¡puf! No llegó. Pero la oración que se hace en angustia llega directo a la presencia de Dios. La angustia son los mejores momentos para que el Señor engrandezca su santo nombre. La angustia son los mejores momentos para acercarnos con Dios. Y si hoy algunos venimos en esta condición, con este clase de corazón, porque ¿qué pasó con Moisés y Aarón? Cuando le dijeron a lo que haría Dios y las demandas de Dios hacia la vida del faraón, les pusieron las cargas. ¿Sabes qué pasó con ellos cuando vieron a sus compatriotas? Le dijeron a sus compatriotas: que caiga sobre ustedes lo que está pasando sobre nuestras vidas. ¿Qué estaba queriendo decir? Que no le creían a Dios. Por tu culpa, Moisés, nos está pasando esto. No, es el diablo que quiere hacer pensar que no van a salir. Cuando venga esto, suelta la carga. Mira, si vienes hoy cargado, si vienes así como los israelitas, así que ya, perdona la expresión, pero a veces decimos: ya nada más falta que un chucho venga y ¿qué más? Cuando más oscura esté la noche, es porque está cercana al amanecer. Y si estás cansado, cargado, dale el aplauso, la gloria al Señor. Si estás angustiado, mira, yo conozco a un Jesús que un día se levantó en medio de una gran fiesta y Él declaró: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. A veces el cristiano está tan fatigado, está tan cargado, está tan cansado, pero ¿sabe cuál es el problema? Que esperamos a que Él venga. No, que Él venga. No me pienso mover de la tristeza, no me pienso mover de la decepción, no me pienso mover del dolor, no me pienso mover de nada de esto. Cuando Jesús dijo: vengan a mí, estaba declarando y diciendo: reconozcan que no es por ustedes y vengan a la fuente de toda paz. Porque a veces tratamos de buscar el descanso, la libertad y el gozo en cosas que no nos las pueden dar. Quizás te harán sentir libre momentáneamente, quizás te harán sentir gozoso momentáneamente. Los opioides te van a hacer sentir el olvido de tu dolor. El famoso diazepam te va a hacer sentir: pero se acaba el efecto de la pastilla, necesito más. El alcohol, drogas, mujeres, lo que tú quieras, así te va a durar. Pero la libertad y el descanso que provee mi Señor Jesucristo, como dice el canto, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio el mundo, no me lo puede quitar. Porque lo que Dios nos entrega no tiene fecha de caducidad.
Lo que Dios nos provee no vence, no se echa a perder, es eterno. Así es Dios. Y ahora quiero acabar con esta porción de la palabra. ¿Te podrías poner de pie en esta tarde conmigo y recibir esta porción de la Escritura? Mira la postura que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9. Un hombre de Dios que en efecto vivió tribulación, que en efecto vivió persecución, que en efecto vivió angustias, dolencias, azotado, lapidado, naufragado, hasta una víbora le mordió. Dijo el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, pero ¿qué dijo? Mas nunca angustiados. ¿Por qué dijo esto? Porque puede venir la tribulación, pero cuando el Hijo de Dios ha experimentado la libertad, uno dice: pues Dios ya me rescató una vez, bien lo puede hacer otra vez. Señor, no me preocupo, me ocupo en la oración. Ocúpate de mi vida. ¿Sabe? Ese día que pasó lo de mi hija, yo creo que el Señor está forjando mi vida en cuanto a eso, ¿no? Eso fue mi oración: Señor, ya me he rescatado muchas veces, otra más no será la excepción. Cuando venga eso a tu vida, no dejes que la angustia te domine, sino que domine tu pensamiento las promesas de Dios, que domine tu pensamiento que tienes un Dios que liberta, que domine tu pensamiento quién es el que te ha rescatado y quién pagó el precio por tu rescate. Y de esa manera no vas a estar angustiado. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando estamos atribulados, vamos donde Dios: Señor, tu Escritura dice: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica. También tu palabra me enseña, Dios, que puedo entrar ante el trono de la gracia, en el cual encuentro el oportuno socorro y la misericordia para mi vida. No me gobierna la angustia. Y luego sigue leyendo la palabra de Dios: en apuros. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es la vida de un cristiano. Mas no desesperados. ¿Qué hace un desesperado? Un desesperado busca respuesta y auxilio donde sea, en el que caiga, en el que se vea más fuertote y me pueda resolver mi situación. Pero alguien que está esperanzado, como dice el Salmos 46:10, me parece, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sigue leyendo la Escritura: derribados pero no destruidos. A veces pasa esto con el cristiano. Yo lo comparo de esta manera. Dice la palabra de Dios, y Pablo dice: yo no doy golpes a la aventura, al aire, ¿no? Pelea la batalla de la fe. Yo comparo la vida del creyente como dos boxeadores que están frente a frente. Va a venir Satanás y nos va a querer dar un golpe, un revés, un uppercut, como le llames, que quizás te va a hacer que te tiendas en el piso. Y el mismo diablo va a ser ese referee. 1, no te ha rescatado. 2, sigue sin respuesta. 3, ya quedó aquí tu vida. 4, no te va a salvar, ya no ores más. 5, y empieza Satanás así con nuestra vida, a jugar aquí y aquí. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Precioso. Viene el Espíritu Santo y dice: yo soy tu fuerza en la debilidad, suficiente es mi gracia. Viene el Espíritu Santo y nos dice: he aquí, no se dormirá ni se adormecerá, levántate. Viene el Espíritu Santo: vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán.
levántate. Viene el Espíritu Santo y nos dice: he aquí, no temerás al terror nocturnal, ni a saeta que vuele de día ni de noche. Levántate, porque mayor es el que está contigo. Viene el Espíritu Santo y nos dice: no he acabado, sigo trabajando hasta que mi Hijo Jesucristo regrese. Cuando el diablo te esté contando y tú estés en el piso, clama a la voz del Espíritu Santo, que clame con gemidos indecibles para que te levantes donde quiera que estés. Te pregunto, ¿tú crees que Cristo es tu libertador? Qué bendición ha sido esta palabra, y esperamos que sea también de bendición para cada persona que escuche este mensaje. Si en tu corazón está el dar, te ponemos aquí los números de cuenta donde podrás hacerlo. Que el Señor te bendiga y esperamos verte pronto en casa. Recuerda que tenemos 2 servicios. Eres bienvenido.